Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta videoconferencia de prensa que es convocada para informar sobre los posibles efectos e impacto de la tormenta tropical Carl. Participan en esta conferencia la maestra Alejandra Méndez Girón, coordinadora general del Servicio Meteorológico Nacional, el capitán de corbeta Miguel de Jesús Márquez Bañuelos, de la subsección de Protección Civil de la Secretaría de Marina, el ingeniero Luis Alberto Ortega Vázquez, director del Centro Nacional de Comunicación y Operación de Protección Civil de la Coordinación Nacional de Protección Civil, el maestro Heriberto Montes Ortiz, gerente de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos de la Comisión Nacional del Agua, y el maestro Raúl Iván Gutiérrez Haas, director de Atención de Emergencias de la Gerencia de Protección a la Infraestructura y Atención a Emergencias de la Comisión Nacional del Agua. Damos la palabra a la coordinadora general del Servicio Meteorológico Nacional. Por favor, maestra. Buenas tardes. En nombre del ingeniero Germán Arturo Martínez Santoyo, director general de la Comisión Nacional del Agua, agradezco la presencia de las y los representantes de los medios de comunicación y al público en general que siguen esta conferencia de prensa. El motivo de esta reunión es para informar sobre la trayectoria e impacto que tendrá la tormenta tropical Carl del Golfo de México. La tormenta tropical Carl inició su desarrollo a través de un sistema de baja presión localizado en el sur de Quintana Roo, el cual se desplazó hacia el Golfo de México y se intensificó rápidamente, dando lugar a la tormenta tropical Carl. Un canal de baja presión lo movió hacia el norte, cambiando la trayectoria de impacto sobre el norte de Veracruz. Posteriormente, un sistema de alta presión lo empujó hacia el sureste, provocando una trayectoria errática y lenta de Carl. El sistema ha sido afectado por viento en la altura, por lo cual los vientos de Carl han disminuido gradualmente, de 95 kilómetros por hora a 65 en las últimas 48 horas. Asimismo, el sistema se ha compactado a un diámetro de 280 kilómetros. Actualmente, Carl se encuentra frente a las costas de Tabasco y Campeche, originando lluvias fuertes en estos estados y en Chiapas, Oaxaca y Yucatán, así como viento fuerte y oleaje elevado en las costas sur de Veracruz, Tabasco y Campeche. A las 13 horas, el centro de la tormenta tropical Carl se localizó a 95 kilómetros al noroeste de frontera Tabasco y a 140 kilómetros al noroeste de Ciudad del Carmen, Campeche, con vientos de 65 kilómetros por hora y ráfagas de 85, y moviéndose hacia el sur a 9 kilómetros por hora. Durante este viernes, la tormenta tropical Carl continuará desplazándose hacia el sur, cambiando gradualmente de dirección hacia el suroeste, esperando un impacto del sistema durante esta noche entre los municipios de Centla y Paraíso, Tabasco. En su recorrido, las bandas nubosas de Carl provocarán lluvias torrenciales en Chiapas y Tabasco, intensas en Veracruz, la porción sur, Oaxaca y Campeche, así como fuertes lluvias en Yucatán. Estas lluvias pueden ocasionar posibles deslaves, inundaciones y aumento en los ríos y arroyos. Además, se esperan vientos de hasta 80 kilómetros por hora en Tabasco y Campeche, así como oleaje de 1 a 3 metros de altura en las costas de dichos estados. Extremar precauciones. Se hace un llamado a la población de los estados afectados por este sistema y a las embarcaciones marítimas a extremar precauciones, así como a los puertos que se encuentran en Veracruz, Tabasco y Campeche. Se esperan lluvias acumuladas en el periodo del 14 al 16 de octubre en Tabasco de 300 a 350 milímetros, Chiapas de 300 a 350, Campeche de 150 a 200, Oaxaca de 150 a 200, Veracruz, la parte sur, de 150 a 200 milímetros. Muchas gracias.
Perdón, tuvimos un problema técnico. Damos ahora la palabra al maestro Heriberto Montes Ortiz, gerente de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos de la Comisión Nacional del Agua. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Estas lluvias que se han mencionado pueden generar un incremento en los caudales de ríos y arroyos, así como inundaciones en las zonas bajas de los estados que se han mencionado, con posibilidades de deslizamiento de terrenos y afectaciones en caminos y tramos carreteros. En la Comisión Nacional del Agua mantenemos una vigilancia muy estrecha de los ríos, presas y localidades que se encuentran aguas abajo de los ríos y presas de los estados que registrarán las lluvias más intensas. Para este monitoreo mantenemos comunicación especial con la Coordinación Nacional de Protección Civil para emitir los avisos correspondientes enfocados a la protección de la población y en dado caso que se lleve a cabo la operación de la infraestructura hidráulica. En cuanto a las presas, en el estado de Campeche y Tabasco no tenemos presas. Sin embargo, se muestran en pantalla las que tenemos en el sur de Veracruz. Tenemos Canseco de vertedor controlado que se encuentra al 100%. Esta presa no hemos tenido incrementos importantes en los últimos días. Estamos muy atentos al monitoreo en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad. No vemos algún problema por el momento. Tenemos la Cangrejera que está al 90%, es de vertedor libre. Y por otro lado, en Chiapas tenemos de vertedor controlado 4, que son las del sistema hidroeléctrico Grijalva, que actualmente se encuentran Chicoacén al 84%, Peñitas al 75%, Malpacio y La Angostura al 64% y 63% respectivamente. Por otro lado, Juan Sabines de vertedor libre está al 105% de llenado. Sin embargo, no vemos algún problema debido a que se ubica aguas arriba de la presa La Angostura y tiene un espacio suficiente. En cuanto a los ríos, estamos muy atentos con el monitoreo de los ríos, principalmente en la zona sur de Veracruz. Tuvimos algunos incrementos, principalmente en los ríos cercanos a Coatzacoalcos. Hemos llevado a cabo un monitoreo permanente y emitido los avisos correspondientes. Por ejemplo, en el caso del río Uxpanapa tuvimos algunos incrementos importantes con algunas interrupciones en caminos y pues desemboca al río Coatzacoalcos. Por el momento los ríos de Veracruz, como se muestra en el mapa, se ubican en color verde. Esto quiere decir que están abajo del nivel de desbordamiento, pero podemos estar muy atentos, principalmente los que están en la cuenca del río Coatzacoalcos, que como bien comentaba son Uxpanapa, Coatzacoalcos, Jaltepec principalmente. Por otro lado, en Tabasco estamos muy atentos con el monitoreo de los ríos. Actualmente la mayoría de ellos se ubican abajo de su nivel de desbordamiento. Únicamente el caso del río Usumacinta, que se ve en la imagen en color rojo, que es una cuenca que nace desde Guatemala. Hemos tenido incrementos importantes. Actualmente tenemos un nivel de 1 metro por arriba del nivel de desbordamiento en el caso del río Usumacinta a la altura de la estación Boca del Cerro, y este incremento se verá reflejado también aguas abajo hasta la desembocadura con el Golfo de México. Es el único que está arriba del nivel de desbordamiento, pero pedimos estar muy atentos a toda la zona, principalmente en los ríos de la sierra. En el estado de Campeche estamos muy atentos en los ríos Champotón, Candelaria y Palizada. Prácticamente el río Palizada está al mismo nivel del desbordamiento. Se tuvieron algunos incrementos los días pasados, actualmente va descendiendo. Sin embargo, no es un río que se ve influenciado por el río Usumacinta, se esperan algunos incrementos los días siguientes. En el caso de Chiapas, también actualmente todos los ríos se ubican abajo de su nivel de desbordamiento. No tenemos algún problema, pero estaremos muy atentos, principalmente en el norte de Chiapas, en la frontera con Tabasco, donde se esperan algunas lluvias importantes. También comentar que en cuanto a las lluvias, en las últimas 24 horas, que corresponde a las lluvias de ayer a hoy, se tuvieron acumulados mayores a 100 milímetros en Tacotalpa, en Tabasco, en este municipio. Por otro lado, en Veracruz, en Atoyac, 76 milímetros. En Yucatán tuvimos algunos acumulados mayores a 70 milímetros. En Chiapas, en frontera Comalapa, 62 milímetros. En Veracruz, en Cuitláhuac, con 57 milímetros.
y en Carmen, Campeche, con 56 milímetros. Son las zonas donde hemos tenido mayores acumulados al momento. Por último, comentar que en estos mapas se mostraron todos los ríos y presas que se pudieran ver influenciados por la tormenta tropical Carl, y mencionar que las inundaciones pueden ser provocadas tanto por lluvia, que llamamos inundación pluvial, o por desbordamiento de corrientes llamadas inundación fluvial. Pedimos a todas las personas tomar conciencia sobre la situación. Si ven alguna corriente que ha crecido, evitar cruzar esta zona. Vamos a seguir trabajando con la Coordinación Nacional de Protección Civil, así como con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina para proteger a la población. Asimismo, pedimos estar atentos a los avisos oficiales que emite la Comisión Nacional del Agua y las recomendaciones de protección civil. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Montes. Damos ahora la palabra al maestro Raúl Iván Gutiérrez Haas, director de Atención a Emergencias de la Comisión Nacional del Agua. Muy buenas tardes, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas, a los que siguen la transmisión. En relación con la tormenta tropical Carl, quiero comentar que en la Conagua estamos ya preparados e inclusive ya se han estado implementando acciones en preparación a este sistema. Como ustedes ya saben, contamos con 21 centros regionales de atención de emergencias en todo el país, distribuidos de manera estratégica. Estos centros pueden funcionar inclusive como centros de operaciones. Además de que en estos centros o en esta infraestructura se resguarda todo el equipo especializado con el que contamos en la Conagua, que son equipos de diferentes características y capacidades para atender cualquier situación que se pudiera presentar y brindar auxilio a la población que pudiera verse afectada. Y de igual manera contamos con 778 elementos, los cuales se encuentran perfectamente capacitados en la operación de este equipo especializado. De igual manera, en la zona de influencia, comentar que contamos con 5 centros regionales de atención de emergencias. Estos 5 centros son San José del Progreso, Oaxaca, Cárdenas, Tabasco, Boca del Río, Veracruz, Campeche, Campeche y Acapetagua en Chiapas. En estos 5 centros regionales contamos con diferente equipo y personal. Asimismo, adicional a esta infraestructura, también fue desplegada o brigada a Coatzacoalcos, por lo que tenemos un total de fuerza de tarea en la zona de 214 equipos especializados y 88 elementos de la brigada PIAE. Es importante señalar que ya estamos en constante comunicación con las autoridades de protección civil, tanto municipal, estatal y federal. Incluso ya fue movido desde México personal también para apoyar en la coordinación, ahí en el estado de Tabasco, liderados por el gerente de protección a la infraestructura y atención de emergencias, quienes ya se sumaron inclusive a los consejos estatales, y en caso de ser necesario estaremos movilizando equipo a cualquier lugar donde pudiera presentarse algún riesgo o alguna afectación, por lo que hacemos la invitación a la población para que cualquier situación de riesgo que identifiquen o cualquier afectación se acerquen a las autoridades y podamos nosotros responder de manera oportuna. Eso es cuanto por parte aquí de la Agencia de Protección. Muchas gracias. Presenta ahora su informe el capitán de corbeta Miguel de Jesús Márquez Bañuelos, de la Subsección de Protección Civil de la Secretaría de Marina. Ya se volvió a conectar, pero no sé cómo meterse a... Nunca usando un MacBook. ¿Por qué tienes un menú tan raro?
¿Dónde tienes el internet? A ver. O sea, ya está conectada. Pero lo que Buenas tardes, por parte de la Secretaría de Marina de la Dirección de Meteorología. Este es el pronóstico de oleaje para la tormenta tropical Carl sobre las costas del Golfo de México. Es el pronóstico de oleaje a 24 y 48 horas que van a prevalecer para lo que son las costas del Golfo de México. A 24 horas va a prevalecer un oleaje de 4 a 6 pies sobre las costas centro y sur de Veracruz, costa Sonda de Campeche, así como también oleaje de 6 a 8 pies sobre lo que es la costa de Tabasco y región suroeste del Golfo de México. Asimismo, también pronóstico a 48 horas, se espera un oleaje de 4 a 6 pies sobre lo que es la costa de Veracruz, la costa de Tabasco, costa y sonda de Campeche y la región del suroeste del Golfo de México. Este sería el oleaje que va a prevalecer en las próximas 24 y 48 horas sobre las costas del Golfo de México. Sería todo por parte de la Dirección de Meteorología. Muchas gracias, capitán. Corresponde ahora el informe del ingeniero Luis Alberto Ortega Vázquez, director del Centro Nacional de Comunicación y Operación de Protección Civil de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Muchas gracias. A nombre de la Coordinadora Nacional de Protección Civil, la licenciada Laura Velázquez Alzúa, procederé a realizar el informe correspondiente a las actividades realizadas en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil. Si pasamos a la que sigue, por favor. Mencionar que el Sistema Nacional de Protección Civil cuenta con protocolos y medidas a implementar en caso de situaciones de emergencia, como es el paso de este ciclón tropical Carl en el Golfo de México. Mencionar que las acciones se manejan desde la etapa de prevención antes de que ocurra el evento o esté cerca de costas nacionales, la etapa de preparación, que es donde nos encontramos en este momento realizando acciones previas al impacto del fenómeno. Asimismo, nos encontramos en la etapa de auxilio, haciendo acciones de apoyo a la población de manera directa en aquellos lugares en los que se han presentado ya algunas lluvias, y pasaremos posteriormente a la etapa de recuperación. Recordemos que el objetivo del Sistema Nacional de Protección Civil es salvaguardar la vida de la población, sus bienes y la infraestructura que se encuentra instalada en cada una de las entidades. En la siguiente, por favor. Mencionar que, bueno, en estas acciones participan todas las dependencias del gobierno federal a través de su representación del Comité Nacional de Emergencias. Entre ellas se encuentran la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y otros integrantes de la Administración Pública Federal y de sus dependencias, quienes activan planes y protocolos de respuesta para salvaguardar la vida de la población. En la siguiente, por favor. Mencionar que en la parte de preparación y apoyo a través del Centro Nacional de Comunicación y Operación de Protección Civil se mantiene una estrecha comunicación con los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche, Chiapas y Oaxaca, que son los principales en la zona de influencia por el paso de este ciclón tropical. Se han emitido al momento 6 oficios de alertamiento y 8 boletines del sistema de alerta temprana para ciclones tropicales, los cuales son difundidos además de las autoridades de Protección Civil, también se encuentran públicos para consulta de la población. Destacar que desde el día 12 de octubre una misión de enlace y coordinación de la Coordinación Nacional de Protección Civil fue desplegada a los estados de Tabasco y Veracruz por el movimiento en la trayectoria del ciclón tropical. Pues en este momento se encuentran desplegados también en el estado de Campeche, a fin de coadyuvar en las labores de preparación y atención por el paso de este ciclón tropical. Mencionar que, bueno, se ubican algunas actividades principales dentro de esta etapa de prevención y preparación, como la instalación de los consejos estatales de protección civil en sesión permanente, donde se cuenta con participación de las autoridades de los 3 niveles de gobierno. Se han realizado recorridos preventivos en zonas inundables, zonas susceptibles a deslizamiento de laderas, así como aquellas que se encuentran ubicadas a los márgenes de los ríos. Se hace la revisión y preactivación de refugios temporales, y sobre todo se mantiene la parte de difusión de estos alertamientos de manera directa a la población a fin de identificar las medidas a seguir. En la siguiente, por favor.
Recordar que, bueno, esta parte de preparación involucra también en gran medida a la ciudadanía, quien los exhortamos a dar seguimiento puntual y a no difundir rumores, difundir únicamente la información en medios oficiales. Hay que conocer qué es lo que está sucediendo, difundirlo, seguir las recomendaciones en caso de que sea necesario atender las indicaciones de protección civil para realizar el resguardo o evacuación pasado el fenómeno, pues revisar su vivienda y una vez que hayan garantizado que las condiciones de seguridad pues puedan retornar de manera segura. En la parte de los refugios temporales, mencionar que de la zona de impacto, mencionar que, bueno, tenemos un universo en los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche, Chiapas y Oaxaca de 4,828 refugios temporales. Esto quiere decir que, bueno, que se cuenta con capacidad suficiente para la recepción de los mismos, no quiere decir que sean todos activados al mismo tiempo. Por poner un ejemplo, en el caso de la zona de impacto en el municipio de Paraíso, Tabasco, se ubican actualmente 79 refugios temporales en los cuales no se reporta la recepción de alguna persona. Sin embargo, pues bueno, estos refugios han sido revisados y verificados también de condiciones sanitarias a través del apoyo de las secretarías de salud estatales. En la siguiente, por favor. Finalmente, mencionar que, bueno, ninguna acción preventiva está de más. Hay que exhortar a la población a no confiarse. La autoprotección es la mejor de nuestras herramientas que tenemos para salvaguardar la vida. Como comentaba, la parte de difusión de información a través de los medios oficiales, tanto de la Comisión Nacional del Agua, de la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Secretaría de Marina, a fin de identificar y dar seguimiento al paso de este ciclón tropical y sobre todo, pues seguir las medidas que van a ser, que son en este momento distribuidas a través de las autoridades de los 3 niveles de gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Abrimos ahora una sesión de preguntas y respuestas que han llegado por redes sociales. A la coordinadora del Servicio Meteorológico Nacional le preguntan si ya pasó el peligro para el estadio de Veracruz. Pues el peligro no ha pasado. De hecho, tenemos la tormenta tropical cercana a la frontera sur de Veracruz. Esta situación pues nos está indicando que van a tener lluvias muy fuertes en la parte sur de Veracruz. Estamos hablando de un sistema que ya se compactó, tiene un diámetro aproximado de 280 kilómetros. Sin embargo, sí van a haber afectaciones sobre lo que es la parte sur de Veracruz, el estado de Tabasco y la parte occidental de Campeche. Es un sistema que, como sabemos, ha tenido una trayectoria errática y se está moviendo lentamente, y cuando los sistemas se mueven lentamente, pues las afectaciones son mayores. Gracias. Gracias, coordinadora. Le preguntan también ¿entre qué municipios se espera que se dé el impacto y a qué hora? Se espera que el impacto se dé por la tarde-noche del día de hoy, entre las 6 y las 8 de la noche. Se espera que sean entre los municipios de Paraíso y Centla, Tabasco. Muchas gracias. Para el ingeniero Luis Alberto Ortega, de la Coordinación Nacional de Protección Civil, ¿cuáles son las recomendaciones para la población que vive cerca del punto de impacto? Específicamente para la zona del punto de impacto, mencionar que, bueno, a través de los consejos, el Consejo Estatal de Protección Civil del Estado de Paraíso se sostuvo ya algunas sesiones de preparación desde el día 12 de octubre. Mencionar que el día de hoy se continúa con el reforzamiento, sobre todo ante el inminente impacto del ciclón tropical, por lo que, bueno, en caso de vivir en una zona vulnerable, sería tal vez lo más recomendable acudir a alguno de los refugios temporales que se han habilitado por parte del gobierno del estado, atender sobre todo la parte de indicaciones que se den a través de las labores de perifoneo y mantenerse sobre todo atento a la información que se está emitiendo a través de medios oficiales. En relación a lo que comenta, ingeniero, también le preguntan dónde se puede checar la dirección de los albergues que serán instalados.
A través de las cuentas de la Coordinación Nacional de Protección Civil, del Instituto de Protección Civil Estatal del Estado de Tabasco, se dará seguimiento puntual a la parte de activación de refugios temporales. Gracias. Para Secretaría de Marina, le preguntan qué puertos se tienen previsto cerrar derivados de la tormenta tropical. Buenas tardes. Actualmente los puertos que ya se encuentran cerrados para la navegación mayor en el estado de Veracruz es el puerto de Coatzacoalcos, para Tabasco, Dos Bocas, Frontera, y para Campeche, Isla del Carmen, Cayo Arcas, Tacuntán, Yuncanap, Campeche y Ceiba Playa. Para la navegación menor tenemos en el estado de Veracruz, Coatzacoalcos, Balzapote y Tonalá. Para el estado de Tabasco, Dos Bocas, Fronteras, Sánchez Magallanes, Villahermosa. Para Campeche, Isla del Carmen, Cayo Arcas, Tacuntán, Yuncanap, Isla Guada, Palizada, Nuevo Campechito, Sabancuy, Atasta, Campeche y Ceiba Playa. Gracias. Gracias. Para el ingeniero Heriberto Montes, ¿cómo se encuentra la presa Peñitas actualmente y qué extracciones se están llevando a cabo? Muchas gracias por la pregunta. Como bien saben, la presa Peñitas se ubica en el río Grijalva, pertenece al sistema hidroeléctrico del río Grijalva, conformado por 4 presas. Peñitas es la presa que se ubica aguas abajo y actualmente tiene un 78% de llenado. No hemos tenido incrementos importantes los últimos días. Se están llevando a cabo extracciones de 600 metros cúbicos por segundo. Tampoco se han registrado precipitaciones importantes en la cuenca de aportación de Peñitas. Estaremos muy atentos en la vigilancia de esta presa y en continua comunicación con CFE y con la Comisión de Manejo de Presas del Río Grijalva, ya que llevan a cabo la operación de las presas. Entonces estaremos muy atentos y actualmente tiene este 78% de llenado y una extracción de 600 metros cúbicos por segundo. Gracias a la coordinadora del Servicio Meteorológico Nacional, Fanny Miranda de Grupo Milenio, pregunta si se prevé que el sistema siga degradándose al tocar tierra por la noche. Sí, sí se espera que siga degradándose. De hecho, el día de antier tenía una velocidad de 95 kilómetros por hora y actualmente ahorita la velocidad es de 65. Conforme se vaya acercando las bandas un poco más a lo que es la orografía, las montañas de lo que es la parte sur de Veracruz, parte de Chiapas, porque las bandas también cubren la parte norte de Chiapas, este rozamiento de esas bandas pues va a originar de que el sistema se siga debilitando. Además que en la atmósfera, en la parte alta de la atmósfera, se tiene viento fuerte y eso favorece para que ya no continúe su desarrollo. Gracias. Gracias, coordinadora. También le pregunta a usted, Francisco Bautista, de Telereportaje, ¿qué tan fuertes serán los vientos en Tabasco y con esa fuerza, qué daños podría provocar? La tormenta tropical tiene vientos de 65 kilómetros por hora y ráfagas de 85. Con este viento lo que se puede provocar son caída de árboles, caída de detenido de cables eléctricos, puede haber caída también de anuncios, puede haber inundaciones y fuertes lluvias en esas zonas. Gracias, coordinadora. Otra pregunta para usted. De Alberto Zamora, de MBS Radio, le plantean cuáles serán las afectaciones para los estados de Puebla, Tlaxcala y Ciudad de México. En el caso de Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, nos encontramos invadidos por un sistema anticiclónico y esa situación lo que provoca es que disminuyan las lluvias. De hecho, el sistema, como lo comenté, es un sistema que ya está muy compacto, tiene 280 kilómetros de diámetro. Entonces ya no, los estados de Puebla, Tlaxcala y el Valle de México, pues ya no serán afectados por el sistema. Pueden haber algunos chubascos aislados, principalmente en Tlaxcala y Puebla por afluencia de aire húmedo, pero ya por el sistema no habría afectaciones. Gracias. Una pregunta más para usted, coordinadora, de Armando Chávez, de Nuestras Noticias Multimedia. ¿Se prevén inundaciones en los municipios de Centla y Paraíso?
Sí, sí se prevé que haya inundaciones en esa zona. Hay que recordar que el estado de Tabasco es un estado donde el nivel que tiene de su orografía pues es baja y eso facilita que haya inundaciones, incluso que pueda haber un poquito de marejada sobre el estado. Gracias al maestro Heriberto Montes. Le preguntan si en el río Usumacinta se esperan mayores incrementos en el nivel del agua. Sí, sí se espera. De hecho, la parte sureste, principalmente el estado de Chiapas, se está esperando que ahí se registren lluvias torrenciales debido a la orografía que se tiene sobre las montañas, que haya escurrimientos sobre esa zona, ya que la temperatura de esa área también es muy cálida y eso va a propiciar que se unan la convectividad del sistema con la convectividad normal del estado, propiciando pues sí lluvias torrenciales en esa zona y por lo tanto que se incrementen los niveles de presas, de ríos. Gracias, coordinadora. Ernesto Méndez de Grupo Imagen pregunta al ingeniero Luis Alberto Ortega de Protección Civil, que plantea de que en Tabasco ya hay reportes de ríos por encima de su nivel. Pregunta si ya se hicieron evacuaciones y de cuánta gente se trata. Sí, muchas gracias por la pregunta. Mencionar que durante el día de ayer se presentaron algunas precipitaciones puntuales en el estado de Tabasco, lo que originó algunos escurrimientos, sobre todo caída de agua de zonas altas. Mencionar que estas lluvias, por la velocidad y el tiempo que duró la precipitación, bajaron de manera rápida al momento, como comentó el maestro Heriberto Montes. El río que se encuentra por arriba de su nivel de desbordamiento es el río Usumacinta. Al momento no está generando alguna inundación en alguna zona de Tabasco. Sin embargo, por las precipitaciones que se han pronosticado, pues se mantiene vigilancia de manera puntual en todos los ríos y presas del estado de Tabasco, porque tienen influencia sobre el mismo. Gracias, ingeniero. Para el maestro Heriberto Montes, también Ernesto Méndez de Grupo Imagen, pregunta hasta dónde podrían llegar las afectaciones por los desbordamientos de ríos en el estado de Tabasco. Muchas gracias por la pregunta. En el caso de los ríos de Tabasco, comentar que estamos muy atentos al monitoreo que se lleva a cabo, principalmente donde se tienen afectaciones son en los ríos de la sierra, ya que no hay alguna obra de control que permita regular los escurrimientos. Estamos hablando, por ejemplo, de los ríos Tapijulapa, Teapa, Pichucalco, el río de la Sierra, el río Tulijá, Puscatán. De hecho, los días pasados se tuvieron incrementos importantes. En los casos que se tengan precipitaciones, tendríamos primero algunas afectaciones a cultivos, posteriormente interrupción en caminos, como ha ocurrido cerca del río Teapa. Por otro lado, el río Usumacinta ha incrementado de forma importante. Actualmente estamos arriba del nivel de desbordamiento en 1 metro. Y esto también afecta o tiene influencia en algunos ríos del estado de Campeche, como es el río Palizada, que está prácticamente en el nivel de desbordamiento, pero se espera que nuevamente tenga un ascenso por los escurrimientos del río Usumacinta. Muchas gracias. Gracias a la Secretaría de Marina. Le preguntan cuáles son las recomendaciones para las embarcaciones marítimas en la zona del Golfo de México que se verá afectada. Buenas tardes. La Unidad de Capitanías de Puertos, Asuntos Marítimos, en coordinación con las Capitanías de Puertos de los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, han mantenido una estrecha vigilancia y seguimiento de este sistema informando a la comunidad marítimo portuaria a través de los reportes de las condiciones meteorológicas, avisos náuticos, comunicados de cierres de puertos, pronósticos marítimos a 24 y 48 horas, pronósticos marítimos a 72 horas y avisos de ciclón. Y las recomendaciones es
a la comunidad marítima y portuaria de las costas y zonas marítimas de los estados mencionados, mantenerse informados del desplazamiento y desarrollo de este sistema, así como de su afectación por la presencia de lluvias fuertes a muy fuertes, sin descartar algunas sean torrenciales, el incremento repentino del viento y del oleaje en zonas marítimas y en costas, en donde también se deberá considerar los acumulados de las precipitaciones que originan la crecida de arroyos y ríos, de respuesta rápida generando inundaciones, deslaves en zonas bajas, taponamiento de la salida de los ríos con el mar y el arrastre de palizada. Asimismo, se le ha recomendado seguir los lineamientos emitidos por la Autoridad Marítima Nacional y locales en relación a la prevención y salvaguarda de la vida humana en la mar y en las vías navegables, en costas y en playas. Gracias. No, es que no sé. No se escucha. ¿Sí, bueno? Perdón, gracias. Sí, a la coordinadora del Servicio Meteorológico Nacional le preguntan qué tamaño tiene actualmente la tormenta y cuál es el pronóstico para la península de Yucatán. El diámetro de la tormenta es de 280 kilómetros. Como comenté, cuando inició la tormenta y que se ubicaba más o menos en el centro del Golfo de México, tenía un diámetro de 500 kilómetros. Conforme se empezó a mover hacia al sureste, fue compactándose debido a vientos en la altura y el sistema se hizo pues más pequeño. Las afectaciones en la península de Yucatán van a ser principalmente sobre Campeche, Yucatán y Quintana Roo, lluvias fuertes sobre esa zona. De hecho, en las últimas 24 horas se registraron lluvias fuertes en Campeche y en Yucatán. Gracias, maestra. También me preguntan cuáles serán los municipios más afectados en el estado de Tabasco. En el estado de Tabasco, los municipios más afectados, pues estaríamos hablando principalmente de los que están en la parte central y la parte occidental. Sin embargo, se espera con menor intensidad los de la parte occidental, debido a que la parte más densa del sistema estaría concentrado sobre el centro y sobre la parte oriental. Pero en sí todo el estado va a tener afectaciones en cuanto a lluvias y viento. Gracias, maestra. Eder López, del Diario del Istmo, le pregunta cuáles serán los municipios del sur de Veracruz que se podrían ver más afectados. El principal sería el de lo que es la parte del sur, los que están en frontera con Tabasco, que sería Coatzacoalcos, la parte de Catemaco, Minatitlán, serían de los municipios más afectados del sur de Veracruz. Gracias. Y finalmente, para el ingeniero Luis Alberto Ortega, de Protección Civil, preguntan si ya se han realizado evacuaciones en el estado de Tabasco. Muchas gracias por la pregunta. Al momento no ha sido requerida alguna evacuación masiva de población. Sin embargo, como menciono, pues se mantienen en estos recorridos en sitio a fin de identificar alguna variación, por menor que sea, en los niveles de los ríos u arroyos, así como, bueno, el seguimiento puntual que se brinda a través de la Coordinación Nacional del Agua y la Comisión Federal de Electricidad sobre la operación de las presas del Alto Grijalva que tienen influencia sobre el estado de Tabasco. Gracias. Son todas las preguntas que recibimos al momento. Agradecemos a todos el seguimiento a esta conferencia de prensa y los invitamos a mantenerse informados únicamente a partir de fuentes oficiales, como son el Servicio Meteorológico Nacional, la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Secretaría de Marina y la Comisión Nacional del Agua. Gracias a todos, que tengan muy buena tarde.